Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas, y les decía, instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Bueno, cuando es nada menos que el Señor quien explica la parábola, ¿qué se puede agregar? Pues nada de explicación que hace a sus discípulos y a otros allegados. Puede extrañarnos, eso sí, que a todos se les hable acerca del reino de Dios en parábolas y que no todos puedan entenderlo. Que no todos puedan captar el significado último de la parábola. Sobre todo puede asombrarnos cuando aún los discípulos no llegan a comprender la parábola. Es cuando recién están a solas que a estos les devela el Señor el significado. Por tanto, al menos aún para los cercanos, la comprensión no es inmediata. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué explica con parábolas? Bueno, porque el misterio es muy grande y no se puede asimilar de una vez y en profundidad, sino por similitudes, de paso en paso. Similitudes que en esto consiste la parábola. La parábola es una narración de algo que no corresponde a la realidad, es ficticio, pero que permite o ayuda a comprender a través de semejanzas la verdad que quiere Jesús transmitir. Por eso suele empezar el relato diciendo: el reino de Dios es como. Sobre todo lo tenemos mucho en San Mateo: el reino de los cielos es como. Pensemos cuánto tardaron los discípulos en saber quién era Jesús, realmente, que era el maestro de ellos y que con él convivían. Imposible que él les dijera de un golpe: mirad, este reino del que os hablo, y que no es de aquí sino del cielo, tiene un rey, y ese rey soy yo, porque el Padre y yo somos un mismo Dios. Y además el Espíritu Santo, que no es una energía sino una persona.
y también participa de la misma divinidad. Somos un solo Dios aunque somos tres. No. O el reino del Mesías que esperáis no vendrá, así como vosotros esperáis. No es de aquí. Yo llevaré a ese reino por medio del sufrimiento, porque ese reino lo conquistaré para vosotros con tremendos dolores en la cruz. Y cosas por el estilo, no podía decirlo. Si los interlocutores hubieran sido paganos, quizás no habrían tenido gran dificultad en creer que el hombre que estaba frente a ellos era un Dios. Pero para un judío era inaceptable. Más que un escándalo, era una blasfemia. Bueno, eso fue lo que no soportaron los jefes del pueblo, los sumos sacerdotes, los del Sanedrín, ni los escribas y fariseos. Apenas sospecharon que el mensaje era ese, que por hijo de Dios quería decir igual a Dios, se cerraron aún más y decidieron matarlo. La ceguera les impedía ver los signos que el Señor cumplía y que daban testimonio de Él, pero eran signos que además llevados por la bondad y misericordia de Dios. Porque claro, el demonio puede hacer signos, pero nunca para el bien. Y a ellos, por ese mismo motivo, el Señor les dedicó parábolas como la del dueño de la viña y los viñadores asesinos. Recién cuando resucitó, los suyos, que tampoco creían al comienzo que había resucitado, acordémonos, empezaron a entender lo que antes les había dicho. Los tres más íntimos, Pedro, Santiago, Juan, algo llegaron a atisbar cuando presenciaron la transfiguración del Señor. Pero eso fue al final del camino con Jesucristo. Y aún así, no del todo, y cada experiencia los sobrepasaba como para que pudieran profundizarlas y sacar consecuencias, más allá de haber sido testigos de fenómenos extraordinarios. Piénsese si no haber hecho que apenas 5 panes alcanzaran para una multitud numerosa y que además sobraran canastos, o cuando los ven caminar sobre las aguas, o cuando resucitan muertos, pero muertos bien muertos. Uno ya olía. Y también recordemos cómo el Señor ya resucitado, tuvo que mostrarles todo lo que decían de las Escrituras, para que aquellos discípulos de Emaús lograran darse cuenta que verdaderamente había Él resucitado. Aún a sus discípulos les costaba mucho asimilar tantas experiencias, e incluso la enseñanza que continuamente les daba. Hoy todavía están los que quieren explicarlo todo naturalmente, como por ejemplo que los endemoniados eran enfermos mentales, que eran enfermedades que no se conocían, que los ataques eran de epilepsia y cosas así. Y en el extremo están los herejes modernistas, que no admiten nada que sea sobrenatural, y por esa vía ni hay resurrección, ni Jesucristo es Dios verdadero. Son herejes. Lástima que en este momento hay muchos e influyen. Muchas son las causas por las que el entendimiento se obnubila. Muchas. Y una de ellas es el miedo. Por el miedo uno se paraliza el intelecto. Otra, los prejuicios. Cuando ya tiene uno un prejuicio, algo formado, no quiere. Otra, la soberbia y la malicia, la maldad. Pues sobre todo los maliciosos y malvados, a los soberbios y prejuiciosos los llama los de afuera. Cuando dice, a los de afuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Es decir, no es que Dios haga trampas para hacerlos caer y condenarlos, sino que los que anidan maldad y soberbia en el corazón, los que se dejan llevar por los prejuicios, por tanto juzgan negando siquiera la posibilidad de certidumbre como posibilidad, se excluyen a sí mismos de la verdad que los salva. El Señor debe ir develando el misterio de a poco, y aún así será después de su resurrección y ascensión a la gloria del Padre,
cuando envíe el Espíritu Santo, que el reino de Dios, que en la tierra es la iglesia como cuerpo místico del Señor, será develado en todo aquello necesario a nuestra salvación, porque los misterios de Dios no son insondables. Sabemos se nos revela lo que es necesario a nuestra salvación. Pero es mucho más lo que, como decía Santo Tomás de Aquino, lo que se ignora de Dios que lo que se sabe. Además, en la parábola, ¿quién es el sembrador de la palabra? Bueno, podríamos decir que quien estaba sembrando la palabra en su auditorio era el mismísimo Señor, Jesucristo. Pero también se puede afirmar que la palabra es introducida en el corazón del hombre por obra del Espíritu Santo. Y en esto no hay oposición ni contradicción, porque Jesucristo obra en el Espíritu. Por otra parte, la palabra no fue solo sembrada en aquellos que lo escuchaban y llegaban a entenderle, sino para todo tiempo y lugar. Por eso enviará el Señor a otros sembradores, a otros a propagar la palabra de salvación. Ese es el mandato evangélico dado a la Iglesia. La Iglesia custodia la palabra, pero no la tiene encerrada. Y aunque la Iglesia en muchas partes esté ya en lockdown, como ahora quieren decir en confinamiento, encerrada, confinada, en algunos casos por decisión no de gobiernos, como en Austria, y como fue en otras partes, que los gobiernos permitieron abrir, pero fue la jerarquía la que cerró las iglesias. Bueno, digo, curiosamente, los que promovían la iglesia en salida son los que han clausurado el acceso a los sacramentos. Digo que aunque muy lamentablemente en muchas partes vuelven a cerrar iglesias, la palabra de Dios, como le dice Pablo a Timoteo, no está encadenada. Y no puede estarlo, porque la iglesia fiel de Cristo es, valga la redundancia, fiel a su mandato y anuncia la palabra en cualquier circunstancia. El mandato es claro. Debemos ser sembradores de la palabra. Luego caerá en el terreno que cada uno haya o no preparado. Está en nosotros, sí, eso sí, sacerdotes, advertir, exhortar a la constancia en la práctica de la fe, a no dejarse llevar por los acontecimientos, sino mantener la mirada hacia lo alto, a saber que Satanás, de 1000 modos en este mundo, está al acecho para quitar lo que Dios quiere sembrar en cada uno. Advertir en no dejarse arrastrar por el mundo. También está en nosotros recomendar hacer silencio, ignorar los medios de comunicación, los que llaman en inglés mainstream media. El tiempo no es para distraerse, sino concentrarse en la oración y saber, queridos hermanos, que esto no es pasajero, que no volvemos atrás. Desde el pasado año, poco antes que apareciera el coronavirus, se produjo el cambio. Hay una fecha ahí, octubre, y no hay marcha atrás. Y si esto va a más, nosotros también debemos ir a más con nuestros desprendimientos, nuestros ayunos, nuestras oraciones. Y donde se pueda, adoraciones. Nuestra resistencia, que se nieguen los sacramentos y la adoración. Y no olvidar de reparar y de aferrarnos con nuestros rosarios y nuestra consagración a la guía y protección de María Santísima. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.